Bueno, pues son prácticamente la 1 de la mañana. Estamos a día 17, creo, si no me equivoco. Ya prácticamente entrando en el día 18. Bueno, pues, esto es una locura, chavales. Hoy he trabajado bastante, aunque se me ha pasado el día muy rápido, entre unas cosas y otras. No ha sido muy físico el trabajo, ha sido muy cansado. Pero bueno, pues he ido conectando una cosa con otra. El trabajo mío normal, luego he estado haciendo pues, otro tipo bueno, es un trabajo parecido, pero con otra gente. Nada, ha sido una cosa muy puntual, pero que puede que derive en un trabajo como extra que a lo mejor tengo a partir de la semana que viene. No es nada seguro, no, vamos, que no hay nada seguro. Pero que bueno, que ahí está. Y nada, y hemos ido bueno, a hacerle un favorcito a un compi y hemos ido a un sitio que está a tomar por culo a por un coche que se ha comprado. Y ya estamos aquí, hemos cogido el coche, estamos en él, yo y bueno, y yo, de momento yo. Y luego pues nada, nos vamos para allá, para Lausanne, hasta que llegue son 2 horas. Eso significa que voy a llegar como a las 3 de la mañana. Y mañana sábado me han dicho los de la empresa para la que estoy trabajando ahora normalmente que si podía ir a trabajar. O sea que mañana, o sea que dentro de nada, tengo que currar. Va a ser, en principio no van a ser muchas horas, pero sí voy a currar. Así que miedito tengo. ¿Qué pasa, gente? Nos encontramos en el día 17. Sí que es verdad que esto hoy lo estoy grabando un poquito después del día 17. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el vídeo que habéis visto antes de empezar este vídeo, eh, fue un día loco, fue un día muy loco. Yo lo he bautizado como el día de la locura. Perdón. Y le voy a quitar el sonido. Y yo lo he bautizado como el Día de la Locura porque fue una locura, la verdad. Fue una locura de horas, de trabajo y que no os recomiendo hacer, la verdad. No os recomiendo hacer a menos que os paguen bien. Si te pagan bien, merece la pena ese esfuerzo, ¿no? Ese cansancio a lo mejor que conlleva trabajar tantas horas. Pero si no te pagan, yo creo que no merece la pena, ¿eh? Entonces os voy a comentar un poquito cómo fue el día de la locura, día 17 viviendo en Suiza. Resulta que ese día, que fue el viernes, pues iba a ser mi último día de trabajo en el hospital. No para la empresa que trabajo, sino, bueno, pues para ese lugar donde más o menos estaba como destinado las últimas semanas. Porque ahora parece ser que ya se acerca el invierno, la época de nieves y como ya hemos pasado pues todo, hemos dejado todo como nuevo, ¿no? Hemos cortado el césped, hemos arreglado un montón de cosas, digamos que ahora está todo perfecto. ¿Qué pasa? Que con la nieve, con el frío y tal, todo se queda como en stand-by, todo, la vida, ¿no? Las plantas, todo no crece tanto, entonces no se generan tantos desechos, entonces no hace falta que haya tanta gente manteniendo pues ese lugar, ¿no? Entonces iba a ser mi último día, entonces estuvimos ya, digamos, finiquitando un poco todo, los detalles, dejándolos ya todo pues más o menos perfecto, para cuando llegue la nieve, pues que ya no haya que hacer eso y que se puedan hacer pues las cosas típicas que se hacen cuando hay nevadas y demás, que es retirar nieve, echar sal y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, bien, todo guay y acabamos el trabajo. Y cuando estábamos saliendo de la oficina central, porque cuando acabo el trabajo la semana tengo que ir a la oficina central para que el jefe vea las horas que he hecho, que yo he ido apuntando cada día, y me firme el papel para que yo se lo pueda enviar a la oficina de empleo, a la agencia de empleo que a mí me llamó en primer lugar, que me quedo sin aire, y que así me paguen, ¿vale? Entonces fui para allá, como era viernes, ya me firmó el papelito, tal y cual,
Y nos fuimos. Y mientras nos estábamos yendo, llamó a mi compañero, el jefe, para preguntarle si yo podía ir el sábado a la oficina para trabajar, porque resulta que había alguien que se había puesto malo, que si no me importaba o que si podía. Obviamente, en cuanto dijo eso, le dije que sí, obviamente, para que vean que estás disponible, que tienes ganas de currar, que no te importa trabajar un sábado. Eso es importante si quieres ganar dinero y si quieres ganar puntos también, ¿no? Entonces, obviamente dije que sí. No tengo nada que hacer los sábados de momento, porque todavía no he encontrado un trabajo de fin de semana, así que estoy totalmente disponible. Con lo cual dije que sí, y pues al día siguiente me tocaba ir a la oficina de allí, la oficina central de la empresa, a las 7 menos 20 de la mañana. Ok, si yo termino de trabajar a la hora a la que habíamos terminado, que creo que era como las 4 de la tarde, 5, ya no me acuerdo, cuando estábamos en la oficina. Pues ok, porque coges, te vas a casa, descansas tranquilamente, incluso puedes salir a tomarte un café o una cervecita con algún amigo, amiga, lo que sea, y te acuestas pronto y al día siguiente estás fresh. Pero no es así aquí porque yo tengo un compañero de trabajo que me arrastra y a veces necesita mi ayuda, entonces a mí no me importa porque soy buena gente y yo le ayudo. Y bueno, el caso es que esta vez, en este caso, me dijo, mira, vente conmigo si quieres. Esta tarde-noche vamos a limpiar unas oficinas. Y bueno, porque estoy hablando con la jefa para ver si te da trabajo a ti también y tal y cual y no sé qué. Y a mí eso me parece genial porque todo lo que sea ganar más dinero yo te lo compro. Entonces, me dijo, vente con nosotros a limpiar esta tarde-noche y así pues ya ves un poco cómo funciona el asunto. Y bueno, al final de la noche te pagan. Al final de la noche te pagan lo que hayas trabajado o lo que sea. Y luego ya la semana que viene, pues a ver si ya te pueden meter más horas y trabajar todos los días un extra para que tengas más dinero y demás. Digo, vale, de puta madre, ok. Con lo cual, pues llegamos allí a su barrio, aparcamos tal y cual, recogemos a unas personas y nos vamos a trabajar a limpiar. Pues estuve limpiando con esta gente. Estuve limpiando 2 oficinas. Sobre todo, yo lo que hice fue los cuartos de baño. Los cuartos de baño de las oficinas. Luego de ahí nos fuimos a una agencia de viajes que me hice prácticamente yo solo. Baño, suelo, aspirar, polvo, todo, prácticamente. Y de ahí nos fuimos a una cafetería, que claro, como esta gente entre ellos muchas veces no hablan en español, o sea, bueno, obvio que no hablan en español porque no son españoles, pero tampoco hablan francés, porque no son franceses ni suizos. Entonces, hablan en sus idiomas maternos entre ellos y yo me entero de la misa a la mitad. Entonces, yo escuché café, y yo pensaba que una de las personas que estaba con nosotros quería tomarse un café, porque la otra persona le decía, pero café, ahora, café. Yo entendía solo, café ahora, por la noche, no. Entonces, yo pensaba que íbamos a ir a una cafetería a por un café, porque esa persona quería un café. Bueno, pues no. Resulta que nos habían contratado, o les habían contratado, para ir a esa cafetería y cuando la cafetería cerrase, nosotros llegásemos para limpiar el local, ¿vale? Que normalmente... A ver, yo no lo sé, yo la experiencia que tengo en España, tú curras de camarero o en una cafetería de barista o de lo que sea, y cuando cierras el local eres tú el pringao que limpia. Vamos, por mi experiencia, ¿eh? Cierras el local, se va el último cliente y lo que toca ahora es limpiar todo, baños, suelo, mesas, en fin, todo, ¿no? Para que al día siguiente esté bien. Pues esta gente, no. Esta gente, o por lo menos esta cafetería en concreto, lo que hace es subcontratar o contratar a una empresa de limpieza o lo que sea, y cuando el barista o la persona encargada que está allí trabajando termina su labor, pues no se pone a limpiar, coge y se pira, y ya está. Y entonces vienen las hadas mágicas de la noche, limpian todo. Y al día siguiente, pues esa persona llega y lo que tiene que hacer es servir cafés, atender a la gente, en fin, todo esto, ¿no?
que está bien, a mí me parece bien, pero claro, a mí esto en España me parece inviable con lo poco que se gana en hostelería. A mí me parece inviable que tú estés trabajando y que tu jefe diga, no, tú no limpias nada, tú cuando acabes te piras y ya vienen unas personas que ya hacen eso. Me parece un poco difícil de encontrar, pero bueno. Ok, total, que me tocó limpiar baños que estaban hechos una mierda que os puedo asegurar que no los había limpiado el día anterior, ni la noche, ni hace 2 días, ni hace 3. Había mierda ahí acumulada de semanas, pero de semanas. Ahora, como yo tengo bastante experiencia en hostelería y tal, y sé lo que hay que limpiar y sé dónde está la mierda y todo, los dejé impecables. Obviamente casi seguro que no me lo van a reconocer, pero bueno, estaban de puta madre, los dejé genial. Nada, se acabó ahí el trabajo, se acabó el curro y nada, nos fuimos a cenar algo porque ya eran prácticamente como las 10 y pico. Y pues nada, pues ya se empezaba a hacer tarde, ahí ya se empezaba a hacer tarde. Me invitaron a cenar, oye, de puta madre, fuimos a un sitio que se supone que es de pizzas y fuimos 4 personas a cenar. 2 de nosotros pillamos pizza, uno pilló hamburguesa y el otro pilló pasta. Total, 120 pavos. 120 putos pavos. En España, bueno, echo de menos Telepizza, Echo de menos Telepizza. Que por 20 pavos o 25 como mucho, tenías 2 familiares, comíais 5 personas perfectamente y sobraba a veces. Bueno, sobrar no, igual sobrar no, pero venía perfecto. En fin, que 120 pavazos, que lo sepáis. Y no era un restaurante o una pizzería que digas tú, guau, es que hay pantallas virtuales y hay por aquí pizzas volando en 3D y el camarero es un... no sé, que no. Era una pizzería o restaurante de barrio, normal. Qué miedo. Bueno, total, que terminamos a las 11 y aquí no se acaba la noche, ni la historia, ni nada. Aquí lo que empieza es la aventura de ir a ayudar a mi compañero de curro a por un coche que había comprado a tomar por culo. O sea, a 2 horas de donde estábamos. Obviamente, yo a esas horas yo ya empezaba a ver que iba a dormir poquísimo porque eran 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Eran las 11. 12, 1, 2, 3. A las 3 de la mañana se supone que íbamos a llegar. Y luego, coge tu coche, vete a tu pueblo, o sea, yo, a donde vivo, y luego acuéstate y a las 6:45 estate en la oficina central. O sea, levántate como muy tarde a las 6. Como muy tarde. O sea, que os podéis imaginar cómo estaba yo. Entonces, de ahí viene el vídeo que habéis visto al principio. Eso fue a la vuelta, eso era ya a la vuelta, ya teníamos el coche. Yo estaba conduciendo el coche que mi colega había comprado. A la ida, cuando fuimos a por el coche, yo en la parte de atrás del vehículo me dormí. O sea, me dormí porque dije, tengo que sacar un rato de sueño para descansar, porque es que si no, dime tú cómo lo hago, ¿sabes? Las drogas no me van y el Red Bull tiene sus limitaciones. Llega un momento que el Red Bull ya no te hace nada. Entonces me dormí lo que duró el viaje, que no sé lo que duró, pero vamos, imagino que 2 horas, no creo que nos teletransportásemos, pero sí que es verdad que yo me tumbé y desperté allí. O sea, fue súper rápido, pero claro, porque estaba dormido, obvio, normal. Y pues nada, pues ya está, pasó lo que os he dicho. Cogimos el coche, nos volvimos, llegamos a las 3, cogí mi coche, llegué al pueblo donde vivo a las 3:30 aproximadamente, dormí casi nada y menos, y de aquí saco una lección importante para mí y para vosotros que me estáis viendo, si venís a Suiza o si vais a cualquier sitio a vivir. Reservaos las energías, no las derrochéis. Sed inteligentes. Yo esto es una cosa que he hecho como un favor, pero que no voy a estar haciendo ni todas las semanas, ni un día a la semana, ni nada. O sea, si me pagas todas las horas que yo te estoy dando, ok, yo te acompaño, yo hago lo que sea. Pero sabiendo que yo al día siguiente tengo que madrugar, que tengo que rendir en un trabajo, estas tonterías no se pueden hacer si queréis que os vaya bien. Ahora,
Yo lo he hecho porque ha sido, ya os digo, una ocasión especial, pero me podría haber fallado mi cansancio, mi cuerpo, y no haberme despertado y haber llegado al curro tarde o no haber llegado, haber quedado mal con el jefe, en fin, que ese tipo de cosas, en la medida de lo posible, no las hagáis. Os recomiendo que no las hagáis, que no os arriesguéis, que no os canséis a lo tonto, que si venís con un objetivo, pues eso, si el objetivo es ganar dinero, no perdáis el tiempo haciendo el tonto. También he de decir que estoy esperando todavía la pastuqui de haber limpiado los baños y tal. Todavía no he visto ni un euro. Al final de la noche no me dieron una puta mierda. No sé si me la van a dar o no. Pero bueno, ya hablaré yo con mi compañero, que le voy a ver hoy precisamente. Hoy estamos a domingo, ¿vale? Hoy es domingo. Esto ocurrió el viernes. Ayer sábado no me dijo nada de la pastuqui. Y hoy domingo, como yo le voy a ver, pues voy a ser yo el que le hable de la pastuqui. Porque yo soy buena persona, pero tampoco soy tonto. Entonces, pues eso. Que no seáis tontos, que no os vacilen, aunque estéis en un país que no sea el vuestro, aunque no habléis un idioma que sea el vuestro maternal, pero que no os dejéis vacilar. Yo estoy siendo bueno, estoy siendo amable, estoy ayudando a la gente que se porta bien conmigo, pero tampoco voy a dejar que me vacile nadie, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería la historia del viernes. Y nada, y ahora en un ratito pues voy a grabar lo del sábado, que fue ayer, que prácticamente es un día perdido. O sea, no es un día perdido, o sea, bueno, ahora os cuento, ¿vale? Si queréis ver lo que pasó el sábado, pues nada, pues veis el siguiente vídeo y ya está, que va a ser el día 18. De momento, cerramos aquí el día 17, que fue viernes, que fue muy loco, el día de la locura, y ya está. Y poquito más. Nada más que añadir. Si os queréis suscribir a mi canal, pues ya sabéis, a mí me ayudáis, para vosotros es gratis, y así pues sigo subiendo vídeos y veo que a la gente le interesa, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.